De quienes están aquí, recibí varios trabajos. Eh, la vez pasada vimos el trabajo de Alan Mora, ¿verdad? Pueden poner sus imágenes ahorita sí para estar más. Eso es de Alan Mora, sí. Eh, Eh, Solamente tengo un correo indicando que aquí está, poema sonoro. Ok, bien. Adoptemos este texto, ¿de acuerdo? ok, entonces, empiezo explicando. Eh, sí, Ok. Eh, a ver, déjame abrir el texto. Bueno, básicamente eh, voy a emplear 5 elementos sonoros. Bueno, son 4, pero dentro de uno hay 2 tipos. Primero es que, digamos que mi poema se ambienta en una caverna futurista, porque los sonidos que se emplean dentro de ella no son convencionales, o sea, no son lo que uno normalmente espera o escucha de una caverna, ¿no? Y, ok, el primero es que el aire se cuela dentro de la caverna y esta tiene colores rosas y morados. Entonces, el punto es como que el aire suene a color rosa. ¿el aire qué? Que el aire suene a color rosa. El aire suena a color rosa. ¿Podría explicar Ajá. eso? No, que yo voy a hacer mi interpretación de cómo yo entiendo el aire color rosa, pues. Ujú. Así. Básicamente lo que estoy haciendo es inhalar, bueno, aspirar, pero poniendo por enfrente los dientes para que haga como que cierto hiss ahí. No sé si quiere que lo haga otra vez. Y voy cerrando poco a poco con la lengua para que haga como ciertos armónicos agudos. El siguiente es que dentro de la caverna hay seres vivos. Hay 2 tipos de seres vivos. Unos que emiten sonidos tubulares y otros que emiten sonidos granulosos. Y ambos deben sonar con cierta reverberación porque pues, estamos en una caverna, ¿no? Entonces, el primero, los sonidos tubulares, eh, vamos menos así. El punto es que puede ser dentro de la frecuencia que se quiera, siempre que sea con cierta sensación aguda y que se haga un poco lejos del micrófono para que se sienta como el ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Ah, por sí. favor? No sé si escuchó el ejemplo de los tubulares, pero... espérame. Sí, sí. Básicamente el punto es que se haga un poco lejos del micrófono para que se sienta más la reverberación del propio cuarto en el que se encuentre, ¿no? Y lo de los sonidos agudos granulosos es como... Básicamente eso. Lo que estoy haciendo es como inhalar, eh, como inhalar nasalmente, haciendo, o sea, produciendo sonido, inhalando nasalmente, metiendo como cierta granulosidad por la garganta. Así es como lo entiendo yo, de cómo lo hago. O sea, El el sonido lo siguiente, haces inhalando por la nariz, no, 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 no. ¿eh? Estoy metiendo aire por la boca, pero Sí. produciendo el sonido como de manera nasal. Como... El punto es que siempre se va hasta arriba. ¿Por ahí? Ajá, ajá, más o menos, sí, exactamente. El siguiente, Es decir, no sé si sea tanto inhalar no, ajá, tal vez no como... es tanto inhalar, pero sí como meter aire que golpeando con la garganta, bueno, sí, creo que es con la garganta, produzca el ruido. no sé si sea inhalando, pero sí, ¿cómo decirlo? Es porque no necesariamente estás jalando aire, sino estás haciendo una articulación entre garganta y paladar Ujú. que implica falseto
sea, falsete, Sí, y que al mismo tiempo es extrema presión en la garganta. ajá, Si el falsete ocurre en el paladar y ajá, más o menos esto así. es, esto es el sonido hacia afuera. Es hacia adentro. Sin hacer el falsete del paladar suena como haciendo la presión en la garganta, como cerrándola bastante para que haga ese paso de sonido como muy granuloso. Pero como quiero que vaya hasta lo más agudo que pueda el intérprete, ajá, el falsete ajá, se va como al paladar y Ok. sube. O sea, se piensa como subiendo hacia, no sé, hacia casi casi el cráneo. Entonces como, Ok. Esa parte granular se supone que es una articulación del ritmo en la base de la garganta, no sé exactamente en dónde sea, si en las cuerdas vocales o en fin, pero es, ujú, ajá. ¿no? Sí, 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 Esa exactamente. es, esa es una articulación eh, que solamente se puede obtener, bueno, se puede obtener inhalando o exhalando, pero son dos colores. Ujú. Exhalando sería esta, entonces tienes razón, es inhalando en el sentido de que cambia totalmente el color, hay más presión cuando uno jala el sonido, no sé si sea inhalar, creo que es jalar el sonido, Sí, creo que sería mejor dicho jalar el sonido, porque tampoco lo jalar, siento como estuviera pasando aire, tal cual. o sea, porque no es tanto como, ¡ah! Eso sí es Ajá, jalar el sonido, pero es, ¡ah! Aquí es muy poco el aire que entra, es, exhalando, ¿distinguen cuando estoy inhalando y exhalando? Voy a hacerlo, sí, voy, ligeramente. voy a hacerlo 4 veces. ¿Cuál de las veces fue inhalado? Hubo una de 4 que fue inhalado. Creo que la tercera. Muy bien. ¿Quién más? Según yo, fue la segunda, es que no me acuerdo bien, pero hubo una en la que al principio se sintió ese medio jaloncito de aire hacia adentro. Según Ok. yo fue la segunda. ¿Quién más? Yo igual digo que la segunda. ¿Quién más? Yo igual creo que fue la segunda. Muy bien. ¿Quién más? A mí me parece que fue la tercera. Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que sí fue la segunda. ¿Quién habló? Alan Mora. Almora. Ok. ¿Quién más? Yo no reconocí diferencia. ¿De ninguna? No. Ok. ¿Quién más? Yo tampoco reconocí muy bien las diferencias. No, no, no se entendió lo que dijiste, Angélica, perdón. Ah, que yo tampoco pude reconocer muy bien la diferencia. Muy bien. ¿Quién más? La tercera, creo. Ok. ¿Quién más? Nos faltan unos cuantos, muy pocos de responder. ¿Pueden responder los que no han respondido? Y, por mi parte, yo tampoco reconocí una diferencia. Me Ok. parece que ¿Quién sí. más? Yo creo que fue la tercera también. Ok. ¿Quién más? Yo, la segunda. Ok. ¿Quién más? Yo no pude apreciar una diferencia sustancial, probablemente al final, pero probablemente más debido al agotamiento del aire, me parece.
Pero ¿Por en cuál vas, esencia, Lorenzo? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Nada más, muy sencillo. ¿Cuál de ellos este, era aspirando? sí, no podría decirlo, la verdad, ¿eh? Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Falta quién? ¿Todos? Ok, muy bien. Eh, Fue la tercera. O sea que acertaron Diego, los dos Diegos. Ah, no, perdón, no. Diego Sabaj, Regina, Leonardo, y al final, ¿quién más fue? Y Adelina. Ujú. ¿Ok? Quiere decir que es bastante cuestionable, ¿no? La percepción de cómo se hace. Bueno, ese es un sonido, ese es digamos, la, la articulación rítmica. Y la otra es cuando esa misma articulación se genera más presión con ello se da más velocidad, se hace. Hay una parte intermedia en la que está el ritmo y el sonido al mismo tiempo, y es esta. ¿Alcanzan a escuchar? Está la granulación y está el agudo. Y luego se pasa al agudo solamente. Y luego hay una cuarta, que es en donde hay dos sonidos al mismo tiempo. Es eso, Esteban, ¿no? Sí, sí, yo diría que sí. Ok, pasando de esa, hay otra que es el sonido piedroso y acuoso de las pisadas en la caverna. O sea, la caverna pues tiene por ahí como medio charcos de agua y como el piso es como, tiene por ahí piedritas. El punto es que suene como las piedritas. ¿Puedes hablar un poquito Como más fuerte, Esteban, por favor? ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bueno, nada más para explicarle a los demás, o sea, en el trabajo de Esteban Flores hay un texto descriptivo, se llama La caverna del sueño, explica, dice, apareciendo en la bóveda rosa, siento el aire hablar en mis brazos, mis manos, mis oídos. Con temor ando en el suelo rocoso, mojando las suelas a cada paso que doy, pintando sonido en las paredes. Frente a mí, los tubos y granos, discutidos, atropellados, el ser vivo en su nueva expresión. Súbitamente, el suelo me grita, ahuyentando tubos y granos, y entre grutas y grietas me despierta. Entonces, dice, elementos sonoros, aire que se cola, será cuela, Sí. dentro de una caverna futurista de colores rosas y morados, habrá que entender que es una caverna futurista. Seres vivos, algunos emiten sonidos tubulares, habrá que ver cómo son los sonidos tubulares, otros emiten sonidos agudos granulosos, con reverberación por la forma de la caverna. Son estos los sonidos que estábamos haciendo, tubulares, es una descripción, no se entiende suficientemente bien. La otra, vibración del suelo, tercer sonido, con la sensación de escucha de un sonido grave, vibrante. Y la cuarta es sonido piedroso, me imagino que será de piedra, tampoco existe de pedroso, No, sí, disculpe. piedra, pétreo, más bien. Ese sonido pétreo puede quedar, y acuoso de las pisadas en la caverna. ¿De acuerdo? Ujú, Entonces, ok. son cuatro, digamos, párrafos, y para cada uno de esos párrafos hay una descripción de cómo va a sonar. Ajá, exactamente. Y Pues, cronológicamente se van agregando. eso es, bueno, muy bien. Entonces, se van agregando, es acumulativo. Bien. Entonces, puedes hacer el sonido pétreo. Ajá. Es como. Podemos ver más bien cómo lo produces, o sea, que se vea tu... Ah, ¿no se ve? No, pues Déjame ver si tú mismo es puedo el que puede alzarlo. verlo, ¿no? Ahí. Básicamente suena como
como si fuera un poco chicloso, porque estoy haciendo la presión entre el paladar y la lengua y estoy dejando pasar un poco de saliva para que se sienta como lo acuoso del sonido. Puedes volverlo a hacer más cerca del micrófono y Ujú. más, hay que hacer como en la imagen se aparece tu nombre, te tapa, si te diriges más hacia la parte derecha de la imagen, será más fácil poder ver cómo lo haces, porque no, Ahí, no, no ¿se ve sé. mejor? O si te acercas más a la cámara será mejor todavía, A ver. Mm, sin alejarte. Eso es, ok, ahí está. Ahí está. ok. ¿El aire lo expulsas o lo inhalas? Lo Ah, absorbes. creo que estoy respirando por la nariz, pero para agarrar fuerza, porque en sí, más como solo presión entre lengua y paladar con un poco de saliva de por medio. ¿No intervienen los dientes? Yo creo que sí. Ajá, sí, los dientes también están haciendo fuerza, pero para que se quede pegado y haga bien la presión. Igual creo que por Lo, una lo- parte, lo- lo estoy ujú, haciendo yo, Esteban. Dime si lo estoy haciendo bien. Así podemos saber. Los a demás ver, podrán entender. Yo junto lengua y paladar y cierro bien los dientes. Y cuando despego la lengua del paladar, se produce una articulación salivosa, digamos, como de burbujitas. más o menos, pero este los labios empiezan cerrados, o sea, bueno, sí empiezan abiertos, pero muy pegados a los dientes. A los labios muy pegados a los dientes. Como lo más que se pueda. Ahí está. Porque, ajá, va un poco más por ahí. Porque veo que Es decir, igual, que pasa saliva entre los dientes. ajá, como bueno, yo lo siento entre el labio inferior y los dientes. Ok. Bueno, Mm. ¿alguien no entiende cómo se hace? ¿Lo quiere producir, por favor? Ahí. Sí prendo mi cámara, ¿verdad? A ver, sí, viene. Yo solo es hacia adentro, ¿verdad? Ujú, digamos que sí. Porque ahí se ve incluso por aquí cuando hago la fuerza para adentro. ¿Me escucha? Ujú. ¿Algo así? Sí, sí, es más o menos, ajá, muy acercado a lo que hace Diego. Sí, creo que sí está bien como lo hace Diego. Ok. Regina, ¿puede serlo? A ver. Digo, si quieres. Sí, sí, sí. Ok. Creo que sí lo entendí. Ok. Es más rápido. ¿Más rápido? Sí, es más lento, se escucha más el salivar. Y esto es más rápido, casi no se distingue Ujú, la rítmica de. Decías, sí. Esteban. Es como con más presión, porque creo que por no poner tanta presión entre la lengua y el paladar, suena más como si estuvieras absorbiendo o tomando un sorbo de algo. Mm, a ver. Ajá, ajá, Mm, mejor. ujú, ya lo entendí. Lo que dice el texto me parece interesante. Dice, súbitamente el suelo me grita, ahuyentando tubos y granos, Ajá, y entre exactamente. grutas y grietas me despierta. Sí, la idea de el suelo me grita, bueno, me grita será quizá me llama, no sé si Ajá, sí, sí, o sea, está hecho sea tan también fuerte como... como me Ajá, grita, ¿no? ujú. Eso es dudoso. Ahuyentando tubos y granos. ¿Qué tubos y qué granos? ¿Está enviando? Con tubos y granos me refiero a los mismos sonidos tubulares y agudos granulosos que son los seres vivos que están dentro de la caverna. Pero, Entonces, a ver, no, pero tantito, ¿no? ¿Qué quieres decir con ahuyentando? Ahí digo, es algo ujú, fantasioso, está muy bien, sí, sí, a eso voy.
Pero es Básicamente, fantasioso la explicación también. es un poco a propósito, porque al decir ahuyentando, está explicando que en el momento en el que entra el último, no, perdón, el tercer elemento que puse aquí en la lista, el de vibración del suelo, en ese momento se deben callar los tubos y granos, los sonidos tubulares y Ok. agudos granulosos. Entonces sería bueno poner ahuyentando a tubos y granos, ahuyentando a, Ajá. sería un poquito más útil. Ahora, y entre grutas y grietas me despierta, parece ser que eso es justamente la función que adopta el paladar, los dientes, la lengua y la saliva. ¿Es eso? No, más bien, eso entra dentro del segundo párrafo que dice mojando las suelas a cada paso que doy, porque esos representan las pisadas. Entonces, cuando digo entre grutas y grietas, es más con un sentido poético principalmente. Pero al decirme despierta, como estamos hablando de la caverna del sueño, al despertarse se calla todo, porque despierto ya no se emite ningún sonido Bueno, dentro. aquí digo, estamos entrando en el terreno de la metafísica poética, lo cual está bien, no lo critico, pero sí diría que toda la explicación que nos puedes dar, la interpretación que estás haciendo, me parece bien. O sea, lo que haces es un cierto tipo de sonido para cada uno de estos párrafos, es uno solo, y después estos sonidos se van superponiendo, con lo cual tienes, digamos, una combinación de uno, dos, tres y cuatro elementos. Y después puedes ir quitando uno y nos da nuevas combinaciones. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, y luego tenemos uno, dos, cuatro, o uno, tres, cuatro, o dos, tres, cuatro. Todo ese tipo de combinaciones son posibles, pero no es claro cómo, cómo, vamos a, cómo vamos a entender lo que estás diciendo. O sea, no es, Ok, ok. o sea, cuando estás diciendo que y entre grutas y grietas me despierta, ¿cómo va a saber nadie que te está refiriendo al párrafo 2? Contemorando en el suelo rocoso, mojando las suelas a cada paso que doy, pintando sonido en las paredes. Sería la última cosa que se le ocurriría a un lector. Pero es que con lo de grutas y grietas no me refiero al segundo párrafo, me refería a que el ¿Ah? sonido del eso ¿Sí? entra dentro del segundo párrafo, pero el y entre grutas y grietas me despierta se refiere a que en el momento en que se dice que despierta, todos se callan, todos los A ver, involucrados. perdón, ahorita ya entendí menos que antes. Lo que acababa yo de decir en mi intervención Ujú. antes de la que acabo de hacer era que entre grutas y grietas te estabas refiriendo justamente a lo que yo estaba citando, que era el modo de sonar, es decir, al sonido pétreo y acuoso de las pisadas en la caverna. No, no, O no, sea, no. a ese sonido, súbitamente el suelo me grita. ¿De dónde viene ese suelo que te grita? ¿Es el sonido pétreo y acuoso de las pisadas en No, la es el caverna? sonido que todavía me falta explicar. Me falta explicar Ok. ese sonido. Bueno, entonces es que yo tengo solamente cuatro elementos sonoros explicados, no cinco. El quinto sonido dice vibración del suelo con la sensación de escuchar un sonido grave y vibrante. Entonces, básicamente, el suelo es lo que da una sensación entre sonido grave y vibroso. Entonces, lo A que ver, yo ¿cómo? diría, Entonces, vibración del suelo, ujú, ¿qué más? la característica de ese sonido es que suena grave y se debe sentir la vibración. Entonces, vibración del suelo, lo puedes escribir ya sin explicármelo, nada más lo que vas a decir, la frase para describirlo, concreta, vibración del suelo, Vibración del suelo grave. grave, Ajá, creo y que así lo vibración explico. grave del suelo, Vibración grave del suelo. ¿qué más? Mm, Es que es básicamente esa es la característica que vibra y es grave. ¿Puedes producirla para que Ajá. yo pueda entender? Porque no se entiende. No sé si se ve ahí. Lo que voy a hacer es voy a pegar la garganta al micrófono. Empezar. O sea, lo que estás haciendo es el sonido granuloso, nada más que pegado. O sea, podrías no utilizar el micrófono, si en realidad eh, puedes producirlos en el micrófono, Ajá, sí. ¿viene? Para que no se piense que es solamente mediante el micrófono. Ahí se me fue un poco más de aire, perdón. Es casi un mugido con la boca cerrada, ¿no?
Pero el punto de pegar la garganta al micrófono es, ahí sí, no sé si alguien traiga audífonos cerrados. Según yo, de lo que había medio intentado, es que al poner la garganta directamente en el micrófono, se sentía ligeramente la vibración. Se sentía como que vibraba un poco. Que esa era básicamente la diferencia sustancial entre pegar la garganta y hacerlo así, a distancia. Si pones tu mano en la garganta, pon tu mano en la garganta, empujando la garganta sin hacer daño. No sé si alguien sienta como cierta No sé vibración. si alguien tenga sentimientos. No. Eh, o sea, que alguien, no sé si alguien sienta la vibración aquí. Sí. Ujú. Si no la sienten, igual, por favor, díganme para. Si no funciona ese sonido, tal vez idear otro. Puedes hacer la diferencia entre, como lo acabas de hacer en tu forma, que es acercando el micrófono, pegando el micrófono a la garganta, y la otra poniendo tu mano en vez del micrófono. ¿Puedes hacer la diferencia? Ok. Pero primero con el micrófono y luego con la mano. Ujú. Permítame. Luego la otra. Ok, creo que la mano debería colocarse también en la papada, tocar de la papada al Acá. cuello. Ok. A ver. Ahora estás abriendo la boca. No, no lo estoy ¿Qué has abriendo. hecho? ¿Eh? No, no lo estoy abriendo. Ah, ok. Sí, de ¿Se hecho, ahí parece? en esa. Ah, ok, dígame. Sí, ¿se parece más ahora como lo estaba haciendo con el micrófono? O sea, lo que quiero es prescindir del micrófono. Ujú. Sí, No, sí, no entiendo. sería, a mi parecer, indispensable. Lo que podemos lograr es intentar ver cómo se obtiene de una manera libre de tecnología. En esa última que me dijo que pegando entre cuello y Ujú, papada, ujú. yo personalmente sí sentí aún más la vibración dentro de mí, pero no sé cómo lo perciban los demás. O Yo, sea, el sonido que percibes, ¿se parece al que estabas haciendo con el sí, micrófono? sí, de hecho, Ok, entonces, me ¿te gusta más quedarías, así. Me te quedaría más quedarías con eso. con esa versión? Sí, me gusta más. Bueno, ya convencimos a alguien en contra de la tecnología. Esa Eh, tía me gusta más. Sí. De eso se trata, trabajar la voz en una buena parte de este proyecto. Entonces, bueno, voy a analizar, digamos, la relación. Ujú. Primero, son sugestivas estas ideas que tienes ahí. Apareciendo en la bóveda rosa, siento el aire hablar en mis brazos, mis manos, mis oídos. Y entonces dices, aire que se cuela dentro de una caverna futurista de colores rosas Rosas y y morados. morados. Ok. No veo cómo lo harías. ¿Cómo, cómo se haría? O sea, yo lo que habría hecho es, en primer lugar, poner cada uno de estos elementos sonoros al pie del párrafo para que después fuera más fácil la realización. Sí, ciertamente, como indicaciones al principio. Entonces, vamos. Lo que, lo que quisiera es entender cómo quieres organizar este material. Ok. Entonces, si apareciendo la boda rosa, siento el aire hablar en mis brazos, mis manos, mis oídos. Lo que voy a hacer es, ahora sí, con estos elementos que tenemos, lo que voy a hacer es compartirlo con los compañeros. Al final se agrega un elemento más, ¿verdad? Que es la vibración grave del suelo. Ujú. ¿Es eso? Sí, el último es ese. Bueno, ok. Exactamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es
compartirlo. ¿Podría explicar un poco tu texto, Ajá. Esteban? Es decir, hay cosas que son, ¿fue un sueño? ¿Cómo llegaste al texto? Me gustaría Sí. que explicaras un poco esto de una manera muy clara Ajá. y, o sea, parte por parte, el primer párrafo, y después, ¿por qué propones esa Cada cosa. solución? Ok. Sí, vamos a ver. Bueno, en primera, la caverna es una caverna futurista con colores no convencionales, básicamente porque así lo soñé. Dentro de un sueño yo me encontré dentro de una caverna, eh, se veía casi sin, te pasaba muy poca luz, ¿no? Pero se veían tonalidades rosas y moradas, entonces por eso es la explicación entre el elemento sonoro así. Eh, y yo cuando iba caminando escuchaba como tubos, no diría que golpeados, pero de alguna manera sonando y como sonidos un poco similares a ese sonido agudo granuloso que había escrito anteriormente. Y cuando me di cuenta de que estaba soñando, empezó a vibrar el piso y todo se empezaba a poner tenso al No, punto no, de... todavía no, estamos en el primer párrafo. Ah, ok, ok. Ah, ok, 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 ok. Entonces, Bueno, aquí yo, dentro de la... digamos, voy a leer lo que dices, es apareciendo en la bóveda rosa, eso lo entiendo, Ujú. siento el aire hablar en mis brazos, mis manos, mis oídos. Es decir, el aire habla. Es más fácil que lo sienta hablar en mis oídos a que lo sienta en mis brazos y en mis manos. ¿Cómo sería eso? Pues básicamente ahí solo se emplea el sonido del aire que se cola dentro de la caverna y los elementos No, de no, mis no, no, brazos y no, mis manos. no, no, esto es tu explicación. O sea, ¿cómo sonaría el aire hablar en tus brazos y en tus manos? ¿Cómo sonaría? ¿Puedes cantarlo? Nada más. O sea, no me digas cómo te lo explicas, sino Ok. cómo suena. Cántalo, sin explicar más. Ok, ¿esos serían tus brazos y tus manos? ¿Cómo serían tus Ujú. oídos? No. Eh, a ver. El punto es que No suena un entiendo la poco. diferencia. A ver. Ese El, es que, ese es de los oídos. En brazos y manos, el aire se mantiene como a ver, constante y tenue. nada más canta. O sea, lo que Ok. en este momento no necesitamos explicación, solamente la diferencia. En los oídos primero y luego en brazos y manos, por favor. Ok, Primero oídos. oídos. Ahora, Brazos y brazos y manos. manos. O sea, tiene menos cantidad de aire, menos reverberación, menos agudos, menos filtración del aire entre los labios. Ujú. Cuando estás haciendo la imagen de los oídos, parecería que estás queriendo producir una cavidad auditiva como, a diferencia de los brazos y manos, quería, es Exactamente. más, no está en una cavidad. Bueno, entonces eso queda un poquito más claro. Pero ahora, Ajá. aire que se cuela dentro de una caverna futurista de colores rosas y morados, no es una explicación. Eso parece que continúa el poema o la descripción, pero no hay ninguna explicación de lo que acabas de hacer, Ujú. ¿sí? Ok, ok. Sí. En realidad es el aire que se cuela dentro de la boca, con colores, y ahí puedes decir, creía yo que cuando estabas hablando de color rosa, te estaba refiriendo al color rosa como se habla del sonido gris o sonido Ujú. blanco, ruido rosa. ¿Te refieres a eso? ¿O es una En un, invención tuya, en un distinta? principio, en un principio lo había pensado así, pero dado que me es muy difícil representar con la boca el sonido rosa, por ejemplo, lo dejé como un elemento poético más que como un elemento característico No. del sonido. La poesía aquí, para describir, no hay poesía que sirva. La poesía está para sugerir. Esas son las primeras tres líneas. ¿Ya tienen todos el texto? ¿Ya se descargó?
Esto nos permite ver, las tres frases pueden ser sugerentes, digamos, las tres pequeñas frases que constituyen el primer párrafo. Después hay un puntito negro e indica cómo se va a realizar. El aire no es que se cuele dentro de una caverna futurista de colores rosas y morados. El aire es de color rosa o de color morado. Y se cuela para producirlo, se cuela en la boca, quizá entre los dientes, y cuando queremos que se cuele en la oreja, que vaya directamente a internarse a los oídos, lo que hay que hacer es procurar una forma de tubo, alguna sugerencia, digamos, algún sonido que sugiera que se trata de una cavidad tubular, como la del oído, a donde va a internarse ese aire. ¿Estaríamos de acuerdo, Esteban? Sí, sí, exactamente. Bueno, entonces, esa descripción es poética, no, en este caso no sirve. Espero que Sí, digamos, ok. este análisis nos permita a todos entender qué sirve y qué no es útil. Ahora, segunda frase es, con temor ando en el suelo rocoso, mojando las suelas a cada paso que doy, pintando sonido en las paredes. Bueno, se entiende que alguien anda en el suelo rocoso, que moja las suelas a cada paso, pero no se entiende muy claro, porque esa ya es una libertad poética, pintando sonido en las paredes. ¿Cómo se pinta el sonido en las paredes? Es el simple hecho de la reverberación que produce también cada pisada que se da dentro de la caverna. Caramba. Yo Sí, creo que porque, o sea, estabas dando ya una idea nueva a los muralistas mexicanos, ¿no? Dando sonido en las paredes, ¿cómo se va a lograr eso? a alguien se le va a ocurrir cómo hacerlo. Bueno, la idea, a ver, entonces dices, seres vivos, pues no vas a traer de otro lado, ¿no? Algunos emiten sonidos tubulares, a menos que estés haciendo otra metáfora, pero No, no, no. Son literalmente sonidos como lo más parecidos a un tubo. entonces, bueno, que sean vivos, no sé. O sea, seres que emiten sonidos tubulares. Unos emiten sonidos agudos granulosos con reverberación por la forma de la caverna. ¿Cómo sería seres vivos que emiten sonidos tubulares? ¿Puede ser los sonidos tubulares? Entonces, es esta parte de la combinación entre la granulación No, no, de no, la no. garganta o la glotis, o por ahí, no sé. No, ese sonido del tubular es más limpio. Y lo hago un poco alejado del micrófono para que A se ver, ¿puedes sienta más. hacerlo? Ok. Entonces, ¿cómo va a ser ese? Ah, Básicamente así solo estoy exhalando y haciendo la o forma sea, del... el temor es eso, es esa precaución para caminar. Con temor ando en el suelo rocoso. No, 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 no. Este... Me cambió ¿cómo se llama? Los elementos. El de mojando las suelas, el del segundo párrafo es el que tiene en... Es el sonido pétreo y acuoso de las pisadas. Ah, bueno, ya no sé ni para dónde anda la cosa. Yo lo cambié, está bien. Con sonido pétreo y acuoso las pisadas en la caverna. Voy a mandar el segundo párrafo solamente para que no, aquí dice enviar a Alan Pluger, no, para nada, enviar a todos. Aquí está ya. Bueno, el sonido pétreo y acuoso de las pisadas en la caverna, ¿lo puedes producir? ¿Es uno solo? ¿Cómo es lo pétreo? Porque no, ni lo acuoso lo reconozco ese. No, 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 es que me
Me cambió los No, ya, elementos. pero ya está ahora, es el nuevo. Sí, sí. Con temor ando en el suelo rocoso, mojando las suelas a cada paso que doy, pintando sonido en las paredes. Y Ahí entonces el tu solución sonido, es sonido pétreo y acuoso, me acabas de decir, ujú, ¿no? sí, Entonces, ¿qué te cambié? Ya está. sí, ahí está. Ok. Es el sonido de. No, ahí se me fue un poco. Ese es el sonido. ¿Qué es lo que escucharíamos ahí? Quiere decir que estamos viendo la presión, digamos, la articulación que hacen las suelas, digamos, Ujú, con respecto al piso que está mojado. ujú. Ahora, no veo dónde está la descripción del pintando sonido en las paredes. Esa no la veo. ¿Dónde está el sonido pintado en las En paredes? sí La idea es para los muralistas mexicanos. la reverberación que hace ese mismo sonido. No sé si A ver. alejándome un poco. A ver. Bueno, ok, en vez de pintando sonido en las paredes, yo diría reverberando cada paso en las paredes, más que pintando sonido en las paredes, diría yo. Podría ser, sí. ¿Cómo podría ser? Si me explicas cómo vas a pintar el sonido en las paredes, ¿me puedes explicar cómo es el pintando sonido en las paredes? Es que al decir pintando sonido en las paredes, a lo que yo me refiero es a la misma reverberación. Sí, no, sí, ya sé que te refieres a eso, pero es muy clara la instrucción. Aquí tenemos que dar instrucciones claras. Ujú. Porque si dices trepándose al techo, pues no sé, a lo mejor alguien va a producir un agudo. O trepándose al techo quiere decir que va a intentar subir por las paredes y se va a caer, digamos, por gravedad. Hay muchas formas de entender lo que estás diciendo. Pintando sonido en las paredes eh, es, es muy sugestivo, pero no es una solución, ¿sí? Entonces, se trata aquí de entender primero que esta forma poética con licencias puedes dar metáforas, pero la metáfora en este caso es una metáfora que en vez de contribuir a la claridad de la solución, que es sonido pétreo y acuoso de las pisadas en la caverna, habría que explicar exactamente cómo lo haces, o sea, tienes que describir cómo lo haces, ¿sí? Ujú. Eh, la pregunta ahí viene, con temor ando en el suelo rocoso, lo entiendo, mojando las suelas a cada paso que doy, lo entiendo, lo puedes producir, la evolución se entiende bien, pero pintando sonido en las paredes no se entiende. Esa es la parte en donde sugiero que, que cambies el texto y digas reverberando en las paredes de la caverna, si quieres, Sí, 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 creo que sería mejor. o reverberando en la caverna. ¿Dónde sonaría más para ti? Reverberando en las paredes. Muy bien, ok. Sí. Ahora viene el tercer fragmento. Lo voy a leer según lo tenemos, según lo envía el chat. Era, frente a mí los tubos y granos, discutidos, que sabemos que será eso, atropellados, el ser vivo en su nueva expresión. Bueno, es una idea que no está clara. La solución, vibración del suelo con la sensación de escucha de un sonido grave y vibrante, ¿es esa o no? No, es la de seres vivos. Algunos emiten sonidos tubulares, otros emiten sonidos agudos granulosos con reverberación por la forma de la caverna. A ver, ¿cuál es la solución para frente a mí los tubos y granos? Los sonidos tubulares y los sonidos agudos granulosos. Y al decir discutidos atropellados es que suenan varios al mismo tiempo. No suena uno y luego otro, suenan al mismo tiempo. ¿Me puedes escribirlo y lo pones tú en el chat, por favor? Sí. Eh, ¿Lo puedes leer tú mismo? solo lo que escribí. Bueno, lo que estamos viendo, el tercer párrafo. Ok. Frente a mí, los tubos y granos discutidos, atropellados. El ser vivo en su nueva expresión. Y la solución es perdón. Los seres vivos
Algunos emiten sonidos tubulares, otros emiten sonidos agudos granulosos, con reverberación por la forma de la caverna. Híjole, creo que yo envié un texto un poco más completo. ¿Puedes enviar, por favor, el párrafo que describes y luego la solución que Ok, das? ok. Entonces ahí está. ¿Puedes leerlo, por favor? Frente a mí, los tubos y granos, discutidos, atropellados, el ser vivo en su nueva expresión. Seres Ya. vivos, ajá, ok. Sí, sigue. Los seres Seres vivos, vivos. algunos emiten sonidos tubulares, otros emiten sonidos agudos granulosos, con reverberación por la forma de la caverna. Bueno, entiendo frente a mí los tubos y granos. Lo de discutidos, ¿qué quiere decir? Con discutidos atropellados se refiere a que ambos suenan eh, al mismo tiempo y no suena primero uno primero y luego el otro, suenan como casi como si se estuvieran chocando, como si estuvieran gritando entre ellos. No sé si logro explicarme. ¿Sí? Bueno, discutido quiere decir algo que se discute, Sí, porque es como que pero estuvieran discutiendo los entre sí sonidos, mismos. el sujeto mismo no es discutido, a menos que se discuta el tipo de sonido que estás haciendo. No tiene ningún sentido la expresión de discutidos. Ok, Es ok. decir, como si discutieran. Frente a mí, los tubos y granos, como si discutieran y se atropellaran, más que discutidos y atropellados. Bueno, podría ser discutiendo atropellados, yo creo. Discutiendo atropellados, Ajá. será discutiendo atropelladamente, ¿no? Ujú. O sea, discutiendo atropellados, o sea, imagínate a alguien que está atropellado y que discute. O sea, No, imagínate a alguien atropellado, ¿te lo imaginas? ¿Tienes la imagen discutiendo atropellado? eh, como pensándolo de esa otra manera, también me lo imagino, pero obviamente no es lo que se intenta con esa explicación. Eh, Quisiera que entendieras que la explicación tiene que ser clara para que cualquier persona, un niño, Sí, sí, sí. lo pueda realizar. Será difícil que lo realice porque no puede producir todo este tipo de sonidos que produce un adulto. A ver, Pero ¿cuántos que lo entiendan, la no? explicación discutidos no sirve. La palabra discutidos, a menos que digas como si discutieran de forma atropellada o atropelladamente, o como una discusión con atropellos, puede ser. Nuestro idioma es muy claro, pero puede ser totalmente revertida su claridad utilizando imágenes que pueden, no sé, servirte a ti, pero a nadie más. Si tú lo entiendes y los demás no, ¿de qué sirve escribirlo? Te lo puedes quedar tú, pero esto lo estás comunicando en una clase a tus compañeros y al profesor. Entonces, explícalo correctamente, que todo mundo entienda lo que quieres hacer. Primero, realiza el sonido para que se pueda captar si tú mismo sabes hacerlo y si es claro lo que estás diciendo o si a lo mejor no sabes lo que estás diciendo. Ok, ok, sí. Entonces sí, yo creo que una mejor Por explicación favor, para... habla más fuerte, porque no se oye nada. Ajá, yo creo que una mejor explicación para eso sería eh, discutiendo con atropellos. Ok, Sí, así me lo ha dicho usted, ¿no? Esa me no sé. pareció correcta. Ajá, me pareció más acertada. Discusión con atropellos o discutiendo con atropellos. Discutiendo con atropellos, ajá. Ahora, se supone que para que se entienda, discuten con atropellos, sería más fácil. Frente a mí, los tubos y granos. Discuten los tubos y los granos. Ujú. Entonces, frente a mí, los tubos y granos discuten con atropellos. Ahora, haz una discusión entre eso del ser vivo en su nueva expresión, no sé, eso ya es tu interpretación, pero eso no nos sirve de nada, ¿verdad? Eso no nos sirve de nada, a menos que tengas alguna idea especial sobre cómo hacer que eso sea claro, el ser vivo en su nueva expresión. No, ¿Cómo sería? sonoramente no tengo, No. no está plasmado, ajá. Bueno, entonces, para qué lo traes? O sea, si no es una clase de pintura esto. Era para explicar que esos sonidos que no son aleatorios, digamos, no están ahí nada más porque sí, están ahí porque representan a unos seres vivos. Entonces, discutidos, atropellados, como
si estuvieran vivos, puedes decirlo. Ujú. Porque arriba dice, frente a mí los tubos y granos discuten con atropello como si fueran seres vivos. Puedes ponerlo entonces así. Pues sí, podría. Las licencias poéticas se pueden cancelar para este propósito, no son útiles. Puedes dar entonces la explicación, o sea, puedes cantar ahora esto, ilustrarlo sonoramente. Ah, para eso sí necesitaría que me ayudara otra persona, porque como son dos sonidos. No, tú imitas uno y imitas al siguiente. Ah, ok, Puede ok. ser lo mismo. No se necesita aquí Ok. más que quien lo propone. Primero lo de sonidos tubulares es. Y los agudos granulosos. Serían esos dos. Primero aparecen así o comienzan a discutir, o ya desde que entran comienzan discutiendo. Entran discutiendo. Entonces, bien. Ay, ahí se me fue. Es un poco difícil hacerlo. Sí, sí, sí. Tratar de Sí, que se pongan los dos sí, sonidos. tendrías que hacer. Un poco así, ¿no? Sí, 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 casi, casi. Bien, o sea, con menos interrupción entre un sonido y otro para dar la impresión de que se traslapan. Bien. La siguiente frase, ¿la puedes colocar? Sí. Permíteme. ¿Es súbitamente el suelo me grita? Ajá, súbitamente se lo grita. Y ahí había puesto. Ajá, justamente lo que está ahí. ¿Lo puedes poner en el chat? Ujú, sí, lo estoy poniendo. Ok. Esa es la última parte. Bueno, ahí también. Bueno, el punto es que cuando dice me despierta se calla el último sonido, que es el suelo vibrando. Ojalá la vibración No, grave no del suelo. entendí. Estás hablando ahorita solo, no entiendo de qué estás pensando en voz alta. Ok, perdón. Bueno, dice, súbitamente el suelo me grita, ahuyentando a tubos y granos, y entre grutas y grietas me despierta. Súbitamente el suelo me grita, entra repentinamente la vibración grave del suelo, y eso hace que se calle la discusión entre los sonidos tubulares y los sonidos agudos granulosos. Y entonces cuando dice, y entre grutas y grietas me despierta, el sonido de la vibración grave del suelo se detiene y todo debe quedar en silencio, porque ahí es cuando termina. Entonces, explica lo que acabas de decir, pues eso sería un poquito más claro. Súbitamente el suelo me grita, callando o ahuyentando, está bien, a tubos y granos. ¿Cómo grita el suelo? Eso no es un grito. Será gruñe o muge. Ok, sí, ahí estaría perfectamente cambiarlo, sí. Velo cambiando según vamos. Sí, sí, Yo sí. ya no estoy haciendo ningún apunte porque ya el archivo ya estaba muy viciado intentando editarlo. Luego voy a hacer otro archivo Perdí nuevo con algunos todos los datos. cambios. Ok, súbitamente el suelo me gruñe, ahuyentando a tubos y granos, y entre grutas y grietas me despierta. Eso de grutas y grietas también es una licencia. ¿Qué quiere decir? Y entre grutas y grietas. Básicamente se refiere al hecho de que seguimos dentro de una caverna. Ah, o sea, no quiere decir que te gruñe apareciendo de grutas y de grietas.
porque podría ser, No lo había pensado, pero pero lo ajá, acepto. lo acepto, exactamente, lo acepto. Me gusta la idea. Mira nomás, entonces yo aquí ya contribuyendo a los derechos de autor. Ahí lo voy a poner en la obra. Bien. Ajá, entonces ahí básicamente están los... Vibración, Ajá, entonces, vibración grave del suelo ujú, que produce sonidos agrietados y cavernosos. O sea, vibración grave del suelo, cavernosa y agrietada. ok. Concluye con silencio, ¿no? Yo no tengo duda, esto dirigido a todos, no tengo duda de que la iniciativa de Esteban estaba vivenciada. Eso me parece que sí. Lo que pasa es que ahí entraron las licencias poéticas y la confusión entre entre la instrucción y el deseo de que la instrucción sonara poética igualmente. Ese es un error. Hay que, Sí, se sí. puede, las ideas pueden hacer que hiervan nuestra mente con ellas, perfecto, no hay cosa mejor, si se quiere, ¿eh? O que se evapore, o en fin, que se convierta en un sólido, lo que se quiera, la manera en la que se quiera conducir la idea o la manera en la que se comporta la idea. Esto hay que mantenerlo, pero la instrucción debe de reflejar la idea no en el texto, sino en la manera en la que debe de lograrse. Ay, profesor, yo ahí tengo una Sí, duda. O muy sea, bien. que sí Puedes es poner válido, tu imagen para que digamos, que en la fantasía sí haya, pues no sé, algunas cosas pues, poéticas, pero que las instrucciones sí estén bien claras y que sean muy objetivas. ¿Eso es válido o también la fantasía sí, tiene que claro, ser? claro, claro, claro. Tu instrucción es, imagino que voy a la luna. Muy bien. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo voy? ¿Voy a través de un sueño? ¿Voy a través de un viaje concreto? ¿O voy a través de un sueño y dentro del sueño construyo el modo de viajar? Tengo que explicarlo. ¿Sí? Ok, De eso no sirve. O sea, la fantasía debe de librar nuestra mente y dejar que manifieste todos sus anhelos, todos sus deseos, todo lo que requiera. Pero la explicación tiene que contribuir a que la fantasía sea percibida por los demás. Si la fantasía no es percibida por los demás, es porque o la descripción de la propia fantasía no fue acertada o porque utilizamos demasiadas licencias poéticas para decirlo. ¿Sí? ok, gracias. De nada. O sea, esto es una aclaración pertinente para Diego y para todos los demás que están eh, trabajando en estas ideas. Me gustaría tener ahora, Esteban, tu propia crítica respecto de lo que hiciste. Si te parece que este contraste entre lo que estabas proponiendo y lo que estoy analizando Ajá. te sirve de algo y en qué te sirve. Sí, concretamente O creo si que me no te sirve. sirve. No, sí, sí me sirve. Sí me sirve. Concretamente, en el hecho de la manera de explicar qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que quiero que suene. Porque, como usted dice, creo que estoy llegando aceptablemente, por lo menos, a lo que quiero que se plantee o lo que quiero que se haga, pero sí estoy, ay, perdón, necesito explicarlo de mejor manera porque sí, igual yo me doy cuenta de que uso bastantes licencias poéticas. Entonces, justo eso, lo que usted me dijo de que tiene que entenderlo hasta un niño, eh, creo que es bastante puntual para entender el cómo se debe explicar cada cosa que quiere que suene o el cómo quiere que se interprete también. Ujú. Y no solamente explicar eso, sino también explicar cómo debe de articularse. Ujú. Si tú dices, bueno, el Sí, suelo me gruñe, cómo será que gruña el suelo? El gruñido del suelo
¿Cómo es? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Es un suelo hecho de piedritas? ¿Es un suelo hecho de tierra, de arena, de cemento, de mosaico, de madera, de elementos vegetales secos? ¿Es húmedo? ¿Cómo es? Hay que describirlo. O sea, no hay que hacer todas las descripciones posibles, pero sí una descripción que nos permita entender qué tipo de suelo es, ¿no? Sí, sí, Un suelo básicamente algo conciso, rocoso. ¿no? ¿Cómo? Algo conciso. Sí, no, algo que complete la idea. Cuando tú lo estás haciendo, sí lo puedes hacer porque ya te lo imaginaste. De eso estoy convencido. Tus 4 o 5 sonidos son claros. Tienes una representación auditiva y fonatoria bien aproximada, digamos, a la idea. Más, más clara tu representación auditiva que tu representación verbal, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, lo que habría que hacer también es explicar que tienes ahí 4 capas distintas, explicar cómo se van a superponer. Le puedes llamar la primera capa, se llama A, luego la segunda B, así, C y D. Y dices, bueno, A con B de esta forma. Y haces a lo mejor, trazas una línea diciendo cuánto va a durar A, si va a ser permanente a lo largo de todo hasta llegar al final de D, o si va a ser intermitente, o dónde termina, cuáles son sus límites. Tienes que ir describiendo esos límites como si fueran voces. En realidad, tienes 4 grandes voces, o 5, si al final algo incorporas ahí que no entendí muy bien cómo era esa incorporación al final, pero eh, esta conjugación entre los 4 elementos tiene también que ser descrita, Ujú. ¿no? Me gustaría que fuera de esta sesión te pusieras de acuerdo con 4, les pido a 3 de ustedes que hayan entendido y que les interesara participar, que se pongan en contacto ahora mismo con Esteban para que en la próxima sesión o en próximas sesiones lleven a cabo la versión de su texto y sus instrucciones revisadas. O sea, tendrías primero, Esteban, que Sí, hacer revisar tu la texto, me lo corrección. mandas, vemos las instrucciones, explicas cómo se hace, así como dijiste esto, el sonido que pasa, frota entre los dientes, hay que pegar el lado inferior, todas esas descripciones son lo útil aquí. Nadie va a saber hacerlo si no lo explicas. Podemos imitar, hizo así el sonido, pero tampoco el medio es muy bueno, este del Zoom. Aunque es bueno el sonido, no es tan bueno. A veces filtra eh, armónicos o filtra cosas que le parecen ruidos y los elimina, según nos había explicado Leonardo en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que queremos es tener una explicación más precisa de cómo se realiza. Desde cuenta que estamos aquí intentando hacer una clase de creación musical a larguísima distancia, en donde normalmente podemos hablar solo 2 personas, lo cual está bien, eso contribuye a la claridad del diálogo y de la conexión de las ideas, pero en donde tienen que participar muchos más y donde todo este diálogo debe ser muy útil para que las ideas fluyan. Yo confieso que no estoy acostumbrado a hacer una clase así, imagino que todos ustedes confesarán lo mismo. Tengo alguna experiencia de hecho ensayos por internet, por Skype o por Zoom también con los músicos, pero es difícil, o sea, coordinar los tiempos de los músicos no es fácil por las dificultades de respuesta que tiene cada equipo y digamos, cada señal en cada uno de los equipos. Me gustaría saber qué síntesis tendrías, Esteban, de todo esto y que finalmente tuvieras ya la respuesta de los demás para ver si van a participar. Ah, pues primeramente lo que pienso hacer es darle otra leída al texto y hacer las correcciones de la explicación en el poema y también agregarlo de cómo se crea cada sonido dentro de las explicaciones en los puntos que había puesto de los elementos sonoros. Y sí, ya me hablaron 2 personas. Eh, quisiera que fueran eh,
2 más, porque quiero que se cree, pues, de manera más realista esa discusión entre sonidos tubulares y agudos granulosos. Entonces serían 2 más la persona de la vibración del suelo, más el aire que se cola dentro de la... Bueno, el aire que pasa más bien por brazos, manos y oídos. Y bueno, un quinto, que podría hacerlo yo, el del sonido de las pisadas. Entonces básicamente serían 5, pero con 4 mínimo. Creo que estaría bien. Muy bien. Yo creo que podrá salir bien ya siendo más claros. Tus sonidos son creativos, tienen buena búsqueda, digamos. Quizá el propio poema te incitó, o la ensoñación te incitó a buscar sonidos no comunes, y esta parte es interesante. El trabajo ahora resulta que tiene que ser la descripción más clara, ¿no? Sí. Que sirva a todos los demás y te sirva a ti también. El momento en que tú eres capaz de hacer los sonidos y además eres capaz de explicarlo, se completa esa información. Te va a ser más útil, y a partir de que tienes esa explicación, vas a poder incluso trascenderla, es decir, ir más allá de esta y aprender a abrir nuevos horizontes desde ella. Y también las combinaciones que estableces entre cada uno de los distintos sonidos. Todo eso va Sí. a contribuir a una mayor elaboración de tus propios materiales, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Pues quisiera aprovechar para preguntar si 2 personas más se quieren unir. Sí, ya están las 4 personas. ¿Y quiénes son? Son Adrián Silva, Alan Mora, Diego Sabaj y Regina Baños. Muy bien, ok. Bueno, entonces, Esteban, el texto lo revisas con cuidado, por favor. Sí, Y integras todas estas observaciones que he hecho. Si quisieras revisar lo que hay o lo que dije, le puedes pedir a Adelina que te mande copia de la grabación ujú. para que puedas consolidar mejor tu exposición, ¿eh? Adelina, ¿tienes tú algún trabajo que has preparado? Pues yo recuerdo, bueno, ya recuerdan que hice mi presentación del cempasúchil con el texto que escribí, pero más bien yo avancé, bueno, creo que avancé en, en cómo pasarlo a una representación gráfica o más o menos cómo poder representar cada sonido desde el tiempo y el espacio. Desde el tiempo y el espacio, quiere decir, Ajá, o sea, el espacio figurado de música, de las alturas, o el espacio físico. el espacio físico. Ok. Porque si recuerdas, el poema no, el texto se refiere a que yo soy el cempasúchil Ujú. y desde desde donde yo estoy, cómo percibo también el ambiente o incluso sucesos que pueden pasar cerca de mí, más bien en mí, cerca de mí y lejos de mí. Ujú. Eh, pues tengo un dibujo, si quieren se los muestro, a ver. Muy bien. Ujú. La voy a buscar. ¿Qué es lo que representa tu dibujo? Es una gráfica Ok. en la que estoy, bueno, tengo más parámetros, pero ahorita estoy representando lo grave, lo agudo, lo cerca y lo lejos, y el tiempo, que sería, según esto que dibujé, cada segundo, aunque podría ser también cada minuto, cada hora, porque todavía no
no tengo claro si esto está sucediendo solo, por ejemplo, en una hora o durante todo el día, o me gustaría que fuera, por ejemplo, un día, porque tendría transición día y noche. Y como me afecta también en esta fantasía el sol, la luz y todo eso, podría ser en un día. Para el examen va a estar complicado, pero bueno. Ah, bueno, sí. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Bueno, pues esto representa en el momento de la fantasía el yo, que soy la planta. La planta está, digamos, por eso la puse así como en todo, porque digamos que yo estoy en este punto verde. ¿Ven mi cursor? ¿No? ¿Verdad? Sí, sí se ve. Bueno, desde aquí empieza, digamos, lo que está en mí, lo que está a 1 metro de mí a la izquierda son metros. Lo que está a 1 metro de mí, lo que está a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Es que aquí no se ven los círculos. Voy a abrir de donde lo diseñé para ver la guía. Y aquí está a la izquierda lo cerca y lo lejos en metros. Y en el eje X, La derecha. en el eje, más bien es que izquierda y derecha es el tiempo. Desde aquí, desde lo lejos hasta la otra esquina, es el Ah, la tiempo. diagonal, o sea, la diagonal entre los dos vértices de un cubo, La diagonal, entre los vértices opuestos, digamos, en la base de un cubo. ajá, o sea, eso es el tiempo. A ver, déjame abrir mejor. Fue aquí Illustrator para que pueda poner los círculos de la distancia. Espera. Ah, ¿el tiempo sería concéntrico? No, no serían. El tiempo es, mira, el tiempo es lineal, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza De acuerdo. un segundo, 2 segundos, 3 sí. segundos, pero están a estas distancias porque corresponden a estas distancias. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el centro, esto es 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4, es como hacia adentro, es profundo, a 5, a 6, a 7. Y es el sonido puede ser grave o agudo. Primero, ¿no? Porque todavía no tengo cómo voy a representar a lo mejor texturas y eso. Y aquí tengo unas líneas que pudieran ser ejemplos de sonidos. Por ejemplo, esta que está más tenue es porque está lejos, está sucediendo aquí en la, ¿cómo decirlo? Coordenada, digamos, En la coordenada del 7 7 metros. metros, sí. Y está durando, si se fijan, pues 1, 2, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Ah, ok, sí. Y luego la siguiente, y además, bueno, está de grave, de un poco grave, ¿no? Va haciéndose aguda y regresa a ser menos grave de cómo empezó. Eso solamente es de grave a agudo. Está ingenioso eso. ¿Cómo llegaste a esa solución? Me parece muy, muy interesante como solución. En la Pues forma pensando. en la que representas al tiempo es muy subjetiva, ¿no? Sí, sí, No está bueno. mal. Es que bueno, el tiempo no sabía, lo cambié muchas veces porque primero dije, bueno, de aquí a la derecha podría ser el tiempo, pero como era 2 planos y necesitaba profundidad, pues siempre se van a corresponder las distancias o cerca o lejos, también en este vértice, ¿no? En los dos. Y eso es lo que hasta ahorita tengo. Por ejemplo, este sonido que es más, la línea es más gruesa, es porque es más cerca. Está sucediendo a 3 metros de mí. Está durando 2 segundos. Y está... 3 o a 2. A 2 metros, ¿no? A 3, porque empieza aquí en esta que es... Llega ahí. Ok. Entonces, sí, pero es que 1 metro no está en... sí, perdón. Está sucediendo dentro del ámbito de los 2 metros. Sí. Que ya iniciara casi 3. Pero sería, está durando 2 segundos. Espero que eso se entienda. Eso no sé si se entiende para todos.
El tiempo lo tengo aquí abajo. Lo que ocurre ahí es que estás condicionando la distancia y el tiempo. O sea, si algo se encuentra muy lejos, no está tan condicionado. Si algo se encuentra muy lejos, depende qué tan lejos llegue para que dure, ¿no? Sí, porque esto se pudiera hacer, bueno, todavía más cuadritos para segundos, digamos. Ujú. Pero sí, o sea, eso es lo que... Y, a ver, continúo. Esta línea está durando 2 segundos y Sí. va de agudo haciéndose hacia grave, ¿no? O sea, medio. Hacia medio, exacto. Y esta que está entre las dos, entre la que está lejos, que es esta, y entre la que está más cerca, que es esta, está Sí. sucediendo A 4, a, a, a 3. a ¿Cómo 3 es a 3? metros, a 3 metros de mí, está de grave haciéndose más aguda y va a durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Ujú. Y queda siempre dentro de 3 metros. Sí, exacto. Ahorita todavía no. Tendría que hacer la línea a lo mejor de delgadita a gruesa o de gruesa a delgadita para que pudiera tener ese efecto de que está sucediendo en profundidad. Y pues sí, la línea tendría que parecer que va o viene en lugar de que solo sea plano hacia derecha e izquierda. Es Muy un bien. poco como, ¿te acuerdas de tu gráfica que tienes una cinta Sí. en la que se va haciendo más delgada, o no me acuerdo si es más gruesa? Sí, el grosor de la cinta y la parte anversa y frontal de la cinta. Ujú. Aquí no Que puede ser tengo, granulosa o lisa, en fin. ajá, exacto. Ah, pues fíjate, eso no lo había pensado, pero para la textura tendría que dibujar quizá alguna indicación para que se hiciera de grave, por ejemplo, esta que está sucediendo a 4 metros, de grave a agudo, pero también de rugoso a brillante o al revés. O sea, esas cosas que Claro, tengo. si fuera de grave y rugoso a brillante y agudo, serían dos informaciones muy similares corriendo en paralelo, lo cual la percepción las va a asimilar como una sola información. Lo que la tradición nos dice quintas paralelas, octavas paralelas, terceras paralelas, cuartas paralelas. Mientras que si hubiera, por ejemplo, si lo granuloso permaneciera y cambia de grave a agudo, no pasa nada. Por ejemplo, sigue siendo granuloso, pero cambió de grave a agudo. O puede ser liso y convertirse en granuloso. ¿Sí? Y es que creo que voy a tener que usar, por ejemplo, diferentes gráficas porque en mi fantasía hay sonidos, por ejemplo, que no todo es grave agudo, sino cosas aspiradas o cosas con los dientes como así. ¿Cómo O así? Describe cómo se hace. ¿Cómo así? así. ¿Sí oyen? ¿Cómo? Así. Ah, golpear los dientes. Ajá. O cosas como aspirar. ¿Recuerdan que esa experiencia que tuvimos con lo del cempasúchil, que eran cosas aspiradas o silbidos o... Yo más que ahorita describir los sonidos, como los tengo en mi mente, pero yo quería tener algo como para cómo voy a decir que se hagan, ¿no? O sea, cómo voy a representar que esos sonidos están existiendo lejos o cerca o graves o agudos o en qué lapso de tiempo para que sea posible, o sea, porque si no nada más me voy a entender yo sola, no sé. Ya. Lo que yo estoy viendo aquí es que al menos el trazo que está al centro, los dos trazos que están al centro, el que dura 2 segundos y el que dura 6 segundos, o 7, perdón, no, 6 segundos,
parecen estar inspirados en la imagen de la planta que está al fondo. Ah, pues eso es coincidencia porque, Ok, porque no lo pensé así. ya. Sí, o Porque sea, el tercer sonido que está hasta al fondo, sí, ese es muy sugestivo en cuanto a la idea de tiempo, ¿no? Ujú. Sí, no, la planta yo la puse como en marca de agua porque en realidad eso está sucediendo en mí, que yo soy la planta. Sí, Y tomando punto de partida, pues el centro de la gráfica que está aquí, es que está sucediendo todo desde mi perspectiva hacia distancia y tiempo y ya, altura. ya. Ujú. No sé, quería mostrarles si para ustedes es entendible o creen que funciona como, o sea, que estoy logrando algún punto de referencia para alguien más. Por ejemplo, cuando me ayudaron los 4 chicos, yo les explicaba, el sonido con los dientes o con la boca o aspirando, etcétera. Pero si yo les diera una gráfica, a lo mejor, ¿cómo lo entenderían o cómo se los tendría que explicar? O para que la obra se pueda interpretar, no solo por mí. Bueno, yo lo que diría es que tus trazos, tus trayectorias, ellas mismas podrían incluir al tiempo. Eh, lo que hacen tus trayectorias es que las tres tienen que irse, tienen que tender hacia la derecha, ¿no? Van de izquierda a derecha. Ujú, sí. El punto en el que comienzan está bien, es claro. Hay una trayectoria que comienza una vez que corre el primer segundo, comienza en el segundo número 1 Ujú, y termina en el segundo 10 o 11, no sé qué, ¿no? ujú, La siguiente trayectoria comienza en el segundo número 5 y termina al mismo tiempo que la primera trayectoria. ujú, La tercera trayectoria comienza en el momento 2, digo, a 2 metros, perdón, y comienza en el 1, 2, 3, 4, 5, el 6. En el segundo 6 termina en el 8, ujú. es ahí al centro. Sería un poquito más útil si le pusieras números como al centro número 8, de 2 en 2 te sería útil ponerle 0, 2, 4, 6, 8 y así, ¿no? Para que Ah, pudiéramos calcular más ok. fácilmente, Sí, sí, perfecto. para ser un poco más... me gusta, es creativa la imagen y la idea. Yo creo que podrías poner lo que tú estabas diciendo de la trayectoria que yo proyecté en 3 dimensiones, Ujú, en la que puedes tener hasta 5 componentes o 6, si quieres. Y en esta ya tienes resuelto el tiempo. Eh, lo único que creo que podrías hacer es, en todo caso, darle densidad a la ujú, trayectoria. Por ejemplo, que sea más fuerte o sea más débil, aquí no lo estamos contemplando. ujú, Solamente tenemos la idea de que es grave o es agudo. Que sea ujú. más fuerte o sea débil es porque está más lejos o está más Exacto. cerca, ¿no? Pero podría ser que tuviéramos un sonido que esté lejos y al mismo tiempo es fuerte. Sí. Imaginemos que alguien de lejos habla muy quedo, no lo escuchamos, pero si alguien de lejos habla un poco más fuerte o grita inclusive, sí lo escuchamos, pero sabemos que está lejos a pesar de que grita, ¿no? Ujú, Eso le da una sensación de mayor realidad. Creo que ahí podría ser, digamos, el grosor de la trayectoria. Si es exacto. más gruesa la trayectoria, será más fuerte. Y digamos, lo que estabas hablando de la granulación, por ejemplo, la lisura o la granulación de la trayectoria, que sería una característica del color, podría ser que fuera, digamos, que la superficie de esa trayectoria, pues, toda Ujú, la cinta, estuviera, por ejemplo, llena o no de puntitos, de granitos. Y otra cosa, el color, por ejemplo, podrías a lo mejor poner dentro de la trayectoria qué color de vocal sería conveniente. ah, claro, sí. En ese caso, bueno, tienes por una parte grave y agudo, está bien, pero puedes integrar a la propia trayectoria, porque si no, tendrías que tener más dimensiones, o sea, tendrías que crear 4 dimensiones, 5,
geométricamente es más complicado Ujú. que agregarle a cada trayectoria una o dos dimensiones más, porque cada una de esas Sí, trayectorias cobraría independencia a su vez, ¿no? sí, exacto. Entonces, darle una forma de cinta que vaya desde un hilo, si se quiere, a una cinta más ancha, y dentro de esa cinta más ancha o más delgada sería la intensidad, y dentro de la, digamos, de esa misma cinta, si fuera granulosa o fuera lisa, igualmente nos daría un aspecto de la característica de granulación o de lisura de la trayectoria. Y una más podría ser el agregar, puedes poner un color, por ejemplo, si quieres comparar las vocales que nosotros utilizamos en la lengua hispana, Ujú. las vocales U, O, I, podrían ser de un gris a un amarillo, por ejemplo, ¿no? O de un azul oscuro, que gradualmente pasa que azul oscuro, morado, rojo, anaranjado, amarillo y ya. ¿Sí? Llegar Ujú. a una especie de blanco para indicar la coloración que aparecería ahí. Si quieres ponerlo, o sea, contribuir a que sea todavía más gráfico y evitando poner U, O, A, E, I, lo Ujú. puedes poner con colores y tienes ahí tienes toda la posibilidad de hacerlo, Ujú. ¿no? Sí, sí, perfecto, me gusta. Y también había contemplado día y noche, pero eso yo creo que sería como por momentos, o sea, no, dijeras tú, o sea, no vas a durar la hora así 24 horas. Eso ya depende de ti, ya si quieres ser wagneriana o prehispánica, ¿no? Un rito. Los Hopi duran 3 o 4 días haciendo sus danzas, por ejemplo, ¿no? Sí, en trance ya, ¿no? Sí, 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 eso es parte ya de la cultura de cada quien, ¿no? Ok. Pues bueno, eso tengo, Julio. Quería mostrarlo para que me dieran sus opiniones. Muy bien, pues se abren las opiniones. Bueno, yo, Jóvenes. Diego, ah, muy bien. a mí me pareció bien, como muy gráfico, que sí se entiende, pero no sé, como que el tiempo, como lo pusiste, a mí se me hace un poco confuso, la verdad. O sea, que no logro, bueno, no sé, como que más bien luego no sé, pues me confunde. O sea, por ejemplo, en la que nos había enseñado Julio, ¿no? Que tenía como las marquitas. Ujú, ujú. Presentar los segundos, eso se me hace un poquito más claro. Digo, pero si a ti te sirve y lo entiendes bien, Pero ¿por qué se te hace confuso? Porque por las distancias. ¿O Sí, por qué? sí, no, es que no sé. No entiendo por qué me confunde y eso me causa un conflicto muy grande. Ya, sí, sí, sí. Ajá, o sea, es que es verlo en 3 dimensiones, pero digamos que siempre yendo hacia la derecha. Creo que eso es lo que me confunde, ¿sabes? Bueno, es que va hacia la derecha por el tiempo justo, o sea, Ujú. porque ¿te acuerdas que veíamos en clases anteriores que un sonido pues no se puede regresar? O sea, Sí, sí, claro. no vas a hacer, digamos, algo así porque estarías en contra del tiempo. Por eso lo pensé hacia la derecha. Ok, bueno, sí, Digo, más o menos. ¿Mande? si analizamos las 3 dimensiones que estaba planteando Adelina, la X sería, digamos, la distancia, a lo mejor, ¿no? Pero es una X rara porque es una XZ. Ujú, La Y sería del grave al agudo, al centro, la esquina esa que estamos viendo. ujú. ¿De acuerdo, Diego? A ver, ¿cómo fue su último? Sí, sí. La coordenada de las X podemos coger que sea de cerca a lejos o de grave, de cerca a lejos o de cerca a lejos. De cerca a lejos a la izquierda o de cerca a lejos a la derecha. Ujú. ¿De Sí, por acuerdo? eso aquí hay círculos que corresponden así a todo el, digamos, O sea, pero pues, digamos que sería como en 3 dimensiones, pero solo de la mitad de un cubo, ¿no? Porque al estar el tiempo en la diagonal, Sí.
digamos que en el otro lado, pues, como que, bueno, se perdería, ¿no? Si hay algo que está pasando, pues no se ve. Es Bueno, imaginario lo que, digamos, es una representación en donde tenemos que hacer un esfuerzo de entender que la parte que está atrás no necesariamente está completa con un par de paredes más del cubo. A lo mejor bueno, no las vemos, deben de estar. Nos podemos figurar, por ejemplo, el eje que está al fondo, digamos, al centro de lo que consideraríamos lejos, eh, puede ser tanto la última esquina del cubo, la cuarta esquina de la base, al fondo, o simplemente nos permitimos hacer lo que hace Adelina, que es considerar que hay una diagonal que va de la esquina inferior izquierda a la esquina inferior derecha, ocurre como una recta o como una curva. Y a sí, esa parte le llamamos tiempo. sí, Ajá. no sé, me estaba imaginando como una pared imaginaria ahí que cortaba el cubo a la mitad, pero no, era innecesario. Pero bueno, ya, gracias. Bueno, dicho en la representación, yo diría que el espacio es curvo, siguiendo el principio einsteiniano, pero el tiempo es una recta, Ujú. lo cual no está mal como interpretación física, una recta irreversible. ¿Sí? Sí. El tiempo no se curva, sin embargo, como pensaría Einstein, ¿no? O sea, en este caso es desigual, o sea, tenemos que ajustarnos a una interpretación desigual en donde lo cercano o lo lejano es curvo, pero lo inicial y lo final se entienden dentro de una recta. Ok, ya entendí, ¿Sí? muchas gracias. Es tan metafísico como el poema de Esteban Flores, en el sentido de que hay una libertad en la representación en 3 dimensiones. Ahora, lo que quiero decir es esto. Cerca y lejos a la izquierda y cerca y lejos a la derecha están constituidas por una X y una Z. Digamos que de cerca y lejos es una Z y de cerca y lejos a la derecha es una X. Y la Z sería de la base a la parte de arriba, o sea, del grave al agudo. ¿No me equivoqué al decirlo? La Z sería. Z es la vertical. Ujú. Y en la XY están constituidas, perdón, perdón. La Z no es la vertical, la Z es cerca y lejos De cerca a al lado lejos. izquierdo, al lado izquierdo, ¿sí? De cerca a lejos es ir por la base hacia el lado izquierdo, Ujú. por la base o por el techo, es igual, simplemente ir hacia la izquierda. Sí, o sea, la Z hace, digamos, esto, como si fuera un movimiento, pues así, no sé cómo se llama. No se ve el movimiento que está haciendo, ¿eh? ¿No me ven? Ahora que acabas de quitar el cursor, sí. Bueno, la Z es la profundidad, o sea, esto, ¿no? Y al mismo tiempo dices que es X porque, Porque también es la profundidad. sí, X y Z son la profundidad. Y Y, me había equivocado ahí, Y es la vertical. es agudo grave. Ujú. Sí. Y el No, tiempo, no estaría mal que las colocaras, Adelina, las letras. De grave a agudo es Y, de cerca a lejos a la izquierda es Z y a la derecha es X. entonces el tiempo no necesariamente estaría en alguna... El tiempo está entre Z y X. Es de Ah, ok. Z a X. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Tienen preguntas los demás alumnos? Me gustaría escuchar cuestiones.
Y a Adelina le sería muy útil escuchar también.